Hola, soy Francisco Contardo y estamos nuevamente para Kjellstad Vivo en esta serie que estamos haciendo para el 31 de mayo, conmemorando lo que es la misión del 31 de mayo, esta carta que escribió el padre José Kentenich, también ese día en que él hizo una prédica muy especial para sus más cercanos también, y que nos dejó una misión apostólica. Y el día de hoy tenemos una entrevista súper especial desde un lugar muy especial. Estamos junto a la tumba de los padres de Kjellstad que han partido al cielo, y justamente junto también frente a nosotros, detrás nuestro, está la tumba del padre Hernán Alessandri, un discípulo del padre José Kentenich, un discípulo, un apóstol de Dios, de Jesús, de la Mater, y que fue el creador de María Ayuda. Y justamente estamos hoy en día en este lugar tan importante, tan significativo, con el padre Francisco Pereira, quien es el director pastoral ya desde hace bastantes años. 15 años ya. 15 años ya de María Ayuda, para que nos cuente también esta historia. Muy bien. Y estamos en una tierra muy especial, en un lugar, como decíamos al principio, en su tumba, donde está con muchos de sus hermanos de comunidad aquí. Y detrás, a la sombra del santuario, aquí podemos decir a la sombra del santuario, está aquí atrás el santuario, y por lo tanto vamos a pensar en ese joven de 17 años que llega al santuario lleno de ideales, entusiasmo, y va encontrando aquí un ambiente muy especial, de chiquillos también que están encendidos por una misión que les había dado el padre Kentenich en el día 31 de mayo justamente, y con quien él va a estar después en el año 52 cuando el padre va camino a Milwaukee, y va a reforzar también lo que significó ese viaje del padre Kentenich, y sobre todo cuando él les dice a esos jóvenes, bueno, desde aquí están llamados a una misión especial y a ser sobre todo capital de gracias por esta tarea maravillosa que ellos tenían. Y ese joven, lo primero que pasa es que se enamora de la Mater, se enamora profundamente, le escribe canciones, le escribe poesía. Por ti, Virgen mía, por ti, ¿quién no haría? ¿No es cierto? Hay una de las canciones que recuerdan siempre a sus hermanos de comunidad. Ese joven que en primer lugar, Francisco, tenía una inteligencia extraordinaria. Era el chiquillo de nota 7 en el colegio, los padres franceses, estudió leyes, también extraordinario estudiante. Bueno, heredero de ese gen familiar de los Alessandri también, que era una persona brillante intelectualmente. Pero junto con eso, también un hombre que todos van a recordar como humilde y sencillo, simple para todas las cosas. Ese genio intelectual era también un hombre que era un niño para todo, era artista, era capaz de aplicar todas las genialidades también en forma muy pedagógica, muy plástica, cómo van a ser sus canciones, van a ser sus escritos, así va a ser también la obra de María Ayuda, que él después va a crear, es decir, con un contacto con la vida muy especial. Quizás la pregunta interesante es, ¿por qué esta cercanía con el mundo de la pobreza? Porque justamente el padre José Kentenich le dice a él, cuando después toman contacto como estudiante ya en el seminario, ¿no es cierto?, cuando se encuentran en Alemania y en Milwaukee, tú vas a tener que trabajar siempre en el mundo popular para poder equilibrar también ese mundo de la inteligencia, ¿no es cierto?, y le encomienda, bueno, vas a trabajar en la parroquia de Quinta Normal, de Carrascal, donde estaba ya la comunidad. Y eso fue clave. Eso fue clave porque esa cosa intelectual tan marcada, ¿no? Exacto. ¿Cierto? Todo el mundo se preguntaba por qué no se fue a la universidad, por qué no fue un doctor de la iglesia, por qué no fue profesor. Fue profesor, pero no en el mundo universitario. No era su beta principal ser profesor, pero era un gran conferencista, un gran asesor también de la conferencia episcopal, del Papa en Roma. O sea, lo aprovecharon al máximo, ¿eh? Pero la gran gracia que él tenía era justamente haber conocido
el mundo más popular de la familia, del pueblo chileno, de la cercanía con una parroquia, con la pastoral, ¿no es cierto?, normal de una parroquia como era la de Quinta Normal. Y ahí Ese fue el también... punto de inflexión seguramente. Exacto, y estuvo 25 años, 25 años allí trabajando, entre medio haciendo muchas cosas. Pensemos en entre los años 60, 70 y después, posteriormente, ¿no es cierto?, 83 empieza María Ayuda, cuando él está aquí viviendo en esta casa de aquí de Bellavista, pero en contacto con el santuario de Nuevo Belén, donde él tenía también grupos de matrimonio. ¿Cómo surge María Ayuda? Es algo que surge de una manera muy espontánea, de algo muy que él ve espontánea en las calles de Santiago, ¿no es cierto? Sí. Lo que es importante decir que surge de una experiencia, de una vivencia, no surge de una teoría, de algo que está él pensando en un escritorio o en un momento de iluminación, nada. Él surge porque él, trabajando aquí como encargado pastoral de aquí de los matrimonios, en los años 82, 83 había una crisis económica inmensa en Chile. Había 30, 40% de cesantía y empezaron a llegar, y él lo cuenta, uno puede ver los textos, empiezan a llegar al santuario de Bellavista mucha gente, él cuenta de 40 kilómetros de lejos, a pedir comida, solo a pedir comida. Y él dice, tenemos que hacer algo. Dice, llegaban hasta 1000 personas por semana, ¿no es cierto?, a pedir sacos, bolsitas de harina, alimentos para la familia, y es decir, se está produciendo un problema, con el problema económico, material que había, se está produciendo un problema tremendo, que es, ¿no es cierto?, la descomposición de la familia chilena en pobreza. Eso empieza a descubrir, y dice, vamos a hacer algo muy simple, vamos a hacer una oficina aquí en Bellavista, para dar orientación, al principio fue así, orientación social para toda esa gente, le vamos a decir dónde puede ir a pedir, en las municipalidades, en las parroquias, y aquí organizan una especie de cadena, así también de ayuda, a través de Cáritas, y empiezan a ayudar a la gente. Instala a una persona en una oficina, a una persona que era la primera que trabajó aquí, María Ayuda, también trabajó con un círculo de amistades que él tenía, y estando en eso, cuando se da cuenta que llegan mucha gente a pedir ayuda, dice, hay algo que está pasando a nivel de nuestro pueblo chileno y que es grave. Todavía no empezaba María Ayuda como iba a ser después, pero se empieza a dar cuenta que ese papá ya no estaba en la casa, esa mamá tenía que salir a pedir ayuda, esos niños tenían que salir a la calle, y le llegan a contar un día lo que a él lo más lo conmovió, es que niñitas de muy corta edad estaban en las calles de Santiago ejerciendo el comercio sexual. Que lo que significaba que las mamás la mandaban a pedir comida a la calle, y decía, tú tienes que llegar con algo. Y el padre Hernán entonces dice, tenemos que salir al encuentro. Piensa tú la realidad del santuario, su vínculo con la Virgen, todo el mundo mariano que él vive aquí, de familiaridad. Dice, esto no calza con lo que estoy viviendo acá. O sea, la primera palabra que él rescata, dice, tenemos que rescatar la dignidad de las niñas que están siendo atropelladas y vulneradas. Y le vienen a contar, mire, en las esquinas de Santiago, en concreto en la rotonda Quilín, en Avenida Bustamante, el primer lugar donde él fue ahí frente al Hospital del Trabajador, Avenida Bustamante, y le dicen, aquí hay unas niñitas que están en la calle. Y él sale al encuentro, va con una señora de Quinta Normal del santuario y dice, acompáñame en el auto a ver qué es lo que está pasando. Y se acerca a las primeras niñitas, y les dice, no pueden estar haciendo esto, ustedes no pueden estar por llevar comida a la casa haciendo esto que están haciendo. Y hace algo muy simple, que hoy día sería imposible. Dice, él con un grupo de personas, ¿no es cierto?, busca una familia en Quinta Normal, los primeros días fue así, una familia que él conocía, y llevan a estas niñas a esta familia. Dice, por favor, ténganme a estas niñas los días que sea necesario, yo me voy a ocupar de eso, y después vamos a arrendar una casa para poder tenerlas.
Es quizás la imagen del buen samaritano. ¿Ah? Piensa tú, ese hombre que ve a alguien que está desvalido en la calle, botado en el camino, y se acerca al samaritano y mira y tiene una vivencia de alguien que está despojado, ¿no es cierto?, en el camino, dice, hay que hacer algo. ¿Mm? Y ese hay que hacer algo significa para él, tenemos que darle hogar a estas niñitas, una alternativa de familia que ellas no están teniendo. Debe haber sido muy difícil para el padre Hernán en esa época, y lo sería también hoy en día, ¿no es cierto?, poder llegar a esas niñas, poder llegar a sus corazones, poder ganarse su confianza, especialmente cuando pueden haber tenido muy destruidos sus vínculos humanos. Exacto. La figura del hombre para ella debe haber sido una figura agresiva, de alguien que muchas veces abusaba, pedía algo a cambio y algo no honesto. Sí, él y cuenta... que él haya llegado a acercarse a ellas y ella se haya ganado de manera sana su confianza debe haber sido muy difícil. Fue difícil y sorprendente porque, claro, las niñitas, la primera reacción, un hombre que se acerca, se imaginaron que era la policía, se imaginaron que era alguien de investigaciones, ¿no es cierto? Se imaginaron que era un hombre malo y les cuenta, ¿no? Las vamos a llevar a un lugar bueno, donde ustedes van a estar bien, donde van a tener comida, donde van a tener dignidad. Y esa es la primera sorpresa para ella, este hombre que las ayuda a salir en estos primeros días adelante y después la lleva a una primera casa que quedaba lejos de acá de Bellavista, en un lugar, ¿no es cierto?, de una población de Santiago, y se crea el primer círculo de niñitas. Hoy día yo tengo contacto con esas niñas de 30 y tantos años. Recuerda que María Ayuda surge en el año 83 y es muy lindo verlas hoy día como ella cuenta en el testimonio de este padre bueno que las iba a ver permanentemente. Se recuerda en el día de la semana que él las visitaba, de las asistentes sociales que estaban allí. O sea, van descubriendo algo que para el padre Hernán, y por eso tiene que ver con el 31 de mayo, esto, ¿no es cierto?, va descubriendo que los vínculos de estas niñas, así como había descubierto que los vínculos de la familia también se estaban destruyendo, que los vínculos de estas niñas, ¿no es cierto?, se habían deshecho. Vínculo paterno, vínculo materno, una familia. Entonces, lo primero que ellas experimentan es un hogar donde hay vínculos sanos, donde hay una imagen de mamá, una imagen de una tía mamá, como él le llamaba, y también de personas que se van a preocupar de ellas. Lo que podríamos llamar una atmósfera familiar, cálida, personal, que es lo que primero empieza a sanarlas. Cuando uno piensa, ¿qué es lo que es ese organismo de vinculaciones? Es eso, las niñitas rezaban a la Virgen, las niñitas se vinculaban entre ellas, se vinculaban con una mamá, ¿no es cierto? O sea, la sanación de sus vínculos más heridos, ahora llevado a la situación más extrema, lo que el padre Kentenich ve en el mundo, cuando él dice está disociado el mundo, la sociedad, la iglesia, ¿no es cierto?, en lo, podríamos decir, desde la fe hasta la vida, pero está disociado también la mentalidad, cuando dice y qué significa un pensamiento, ¿no es cierto?, qué significa mirar la realidad orgánicamente, bueno, también para ella, pero ahora en una situación extrema, o sea, niñas que habían perdido totalmente esa experiencia de familia. Entonces dice, tenemos que ser una segunda familia para ella, y es muy lindo porque se le ocurre cosas que en este tiempo, recién, 36 años después, la política pública empieza a decir, tenemos que crear ambientes familiares para estos niños. Cuando el Sename, ¿no es cierto?, dice, ya no podemos tener estos grandes internados de 200 niños masivos, tenemos que crear casitas familiares. Él ya las creó en el año 82, 83. O sea, hogares donde hay 9 niñitas, donde hay 2 tías, donde hay una experiencia personal, íntima, cálida, donde se sienten en una pequeña familia. Entonces, este hijo del 31 de mayo es capaz de aplicar en una situación muy extrema, muy concreta, lo que el Papa llamaría la periferia existencial, que hoy día pocos llegan. Allí es capaz de crear una alternativa de vida, de familia, también de trabajo para esas niñas que hoy día, ¿no es cierto?, gracias a Dios, podemos decir, y a toda la labor que hizo también María Ayuda en todo ese tiempo, han salido adelante. Eso es interesante poder contar cómo esa misión transformadora de la sociedad, de alguna manera a través de María Ayuda se ha
se ha hecho patente, se ha hecho obra y poder y pudiera contar un poco también cómo esas hoy en día mujeres, esas jóvenes mujeres han podido formar familias gracias a ese rearmado de los vínculos que lograron con es muy lindo, exacto, es muy lindo escuchar los testimonios de las primeras niñas cuando dicen todo lo que yo viví en María Ayuda, en los hogares, lo aplico y lo vivo también en mi realidad. Tú ves su casa, por ejemplo, su departamento donde ella vive, te dicen, aquí tengo mi lugar de oración, aquí tengo mi comedor, aquí tengo mi living, este es mi marido, estos son mis hijos, y te muestran una familia hoy día, ¿no es cierto?, bien armada, digamos, una familia como ellas la soñaron también en ese tiempo. Es muy lindo ver que el padre Hernán alcanzó a estar en algunos, por lo menos hay fotos de matrimonios de esas mismas niñitas que se casaron después, así como hoy día me toca a mí hacerlo también con las que yo he conocido en los últimos 15 años. O sea, ver que una obra social se transforma de verdad en un lugar no de drama, no de, podríamos decir, de dolor solamente, sino que porque a veces uno tiene esa imagen, los niños que viven en hogares, ¿no es cierto?, viven en una situación de dolor, también está, pero también está la alegría, está la vivencia maravillosa de haber tenido hermanas de casa, de haber tenido una tía que tienen un vínculo hasta el día de hoy. Y María Ayuda ha crecido mucho, ha crecido, hoy día está en 18 lugares. Cuando el padre Hernán se enfermó, él alcanzó a ver solamente un lugar que era una villa en Maipú, que hoy día, ¿no es cierto?, ya no está, pero por lo menos a mí me ha tocado los últimos 15 años ese crecimiento expansivo y quizás demasiado grande, porque estamos en 18 lugares, ¿ya? En distintas regiones del país, en 15 ciudades, estamos desde el norte, ¿no es cierto?, en Iquique, en Antofagasta, en Ovalle, en Valparaíso y Viña, en Santiago, y después hacia el sur en Rancagua, en Curicó, Concepción, Chillán, Los Ángeles, Temuco, y ver cómo eso se va extendiendo como un fruto de este santuario de Bellavista. Y no solamente aquí, ver que María Ayuda fue a Burundi y que está allá porque un padre de Schoenstatt lo llevó para allá y que está en España también y que quizás va a estar en otros países de Latinoamérica donde también cuando el padre Kentenich dice, bueno, y la misión de este santuario de Bellavista no es solamente de este santuario, sino que es de todos aquellos santuarios filiales. Aquí la gran maravilla, ¿no es cierto?, es que cuando él da esta misión al santuario dice, bueno, y esta corriente que tiene que ir hacia el santuario original es de todos los santuarios filiales también. Entonces es muy lindo ver que este hijo de Bellavista hoy día, cuando él dice, y desde este lugar saldrán hombres santos, está hoy día en camino de beatificación. Un camino lento, como tú me decías, a lo mejor sencillo, simple, que todavía no vamos a poder ver. Ayer me preguntaban gente de su familia, ¿cómo va el proceso del padre Hernán? Bueno, padre Hernán piola, como diríamos, tranquilo, ¿no es cierto?, muy calladito, haciendo su camino, pero su obra creciendo. Yo he sido testigo de estos últimos 15, 16 años, pero pues vendrán otros, y yo creo que es verdad lo que él dijo aquí, se impondrán santas tareas sobre débiles hombros y también saldrán, ¿no es cierto?, generaciones de personas que están llamadas también a la santidad, igual que el padre Hernán. Quizás una santidad que a lo mejor pocos pudieron experimentar, porque los últimos 10 años estuvo enfermo, estuvo postrado. La frase quizás una ofrenda de amor, como titulamos también esa última parte de su vida, una ofrenda de amor. ¿Por qué? Porque él ofreció ese dolor de tener que estar postrado en cama, aquí en esta casa, ¿no es cierto?, y no poder seguir activo. ¿Cuánto podría haber hecho él por otras cosas, por la iglesia, con toda la crisis que estamos viviendo? ¿Cuánto podría haber hecho también por Schoenstatt? ¿Cuánto podría haber hecho por los matrimonios que eran sus predilectos? Para él la obra de familia era como su gran tema. Todos los escritos que uno puede encontrar sobre familia, pastoral familiar, sobre juventud, sobre iglesia, tiene una cantidad de temas también que hoy día son muy actuales y que es bueno encontrarse con eso. Importante también, dado que usted lo saca de colación, padre Francisco, el poder rescatar la figura del padre Hernán, quizás
en este momento en la iglesia chilena, en nuestro país, para los que nos escuchan en Latinoamérica también, nos ven en Chenstadt Vivo, Chile está pasando por un momento de crisis y que tiene que ver también con la caída de una buena cantidad de sacerdotes chilenos que han cometido errores muy graves, ¿no es cierto? Pecados muy graves, en algunos casos delitos, que tienen que ver con abuso de conciencia, en algunos casos incluso con abuso sexual, y el padre Hernán va justamente en una línea tan contraria a eso, que podría iluminar y también motivar a los sacerdotes jóvenes que pueden estar pasando por momentos de duda frente a todas estas situaciones. Yo creo que la imagen de sacerdote paternal, la imagen, lo que nosotros llamamos el principio paterno para la iglesia, para las comunidades, o sea, es una imagen tan sana, tan poco, yo diría, tan poco asfixiante para la gente que lo pudo acompañar, tan libre, ¿no es cierto?, tan de armar comunidades. Él nunca se puso en primer lugar, él no tenía esos grupos así cerrados, sino que iba a donde lo iban invitando, iba. Misiones familiares, en Quinta Normal, con el Santuario de Nuevo Belén, donde todavía hay círculos de gente que se reúne en torno también a su pensamiento, a su huella, en María Ayuda, a muchos lados. O sea, la figura del padre Hernán hoy día, con esa sencillez, con esa humildad, con esa inteligencia y con esa santidad, y ese ser niño, hoy día la podemos ver como la de un gran padre, pero un padre con todas sus letras, un padre y que viene también a testimoniar lo que dice el padre Kentenich, ¿no es cierto? Bueno, la crisis del mundo de hoy es la crisis del padre, la crisis de la iglesia es la crisis del padre, y la crisis de la sociedad, ¿no es cierto?, es la ausencia de Dios, pero también por la ausencia del padre. Y es muy lindo ver cómo él llevó a Dios a mucha gente. Aquí en su tumba muchos vienen a rezarle también, o lo recuerdan como alguien que fue una estrellita, una figura que los llevó también hacia ese Dios Padre. Sus textos son maravillosos en ese sentido de rescatar siempre la imagen humana, la imagen del afecto, la imagen del amor, la imagen de un Dios que está encarnado en la vida de las personas. Y Él encarnó ese amor, un amor también muy transparente, muy sano, muy de niño, porque Él era de verdad un niño. Entonces yo creo que es una gran respuesta a su vida para la crisis que vive la iglesia también en el mundo, de una iglesia más jerárquica, una iglesia quizás más funcional, ¿no es cierto?, más que no tiene que ver muchas veces con el vínculo personal de los afectos, el vínculo de amor, el vínculo que tiene que ver también con lo que nosotros llamamos con esa experiencia de Dios encarnada en personas concretas. Entonces es una buena respuesta para lo de hoy día. El momento actual de María Ayuda. El momento actual, yo diría, hemos pasado años, los últimos años, luchando para que esta problemática de la infancia vulnerada la conozca el país. Una realidad escondida, una realidad que muchos no quieren ver, que existen miles de niños que no pueden vivir en su familia porque han sufrido maltrato, abandono, violación, han sufrido también esa ausencia del papá y la mamá porque está en la cárcel, porque está en la prostitución. Entonces esos niños quedan solos y van a estos hogares. Y María Ayuda se ha concentrado, se ha focalizado en dos realidades especialmente. En crear hogares para estos niños y niñas, el 70% son niñas, el 30% son niños, y también ser una respuesta frente a la vida. Tenemos 4 hogares de madres adolescentes, o sea, niñitas que a los 13, 14 años tienen guagüita y necesitan un lugar donde estar. Y es muy lindo poder responder y dar un sí a la vida frente a todo el tema del aborto, hoy día también, con lugares donde ellas puedan salir adelante, querer esa vida que han gestado y hacerse cargo responsablemente de ellas. Y ha pasado a ser una corporación
que es la que tiene mayor cantidad de hogares, cuando todos los hogares han cerrado en Chile por falta de recursos. Las congregaciones más conocidas, ¿no es cierto?, han tenido que ir cerrando porque todo el sistema Sename también ha sido muy, yo diría, muy poco amable con todas estas fundaciones y grupos que han tratado de salir adelante. Y las que han sobrevivido, bueno, han sido también porque han podido adaptarse a esta realidad nueva que tiene también la política pública. Y estamos conviviendo con eso, con una realidad hoy día de cada vez menos niños en hogares, ¿no es cierto? Hoy día hay 5.000 a 6.000 niños en hogares en Chile, pero cada vez más complejos, cada vez con una realidad de salud mental más difícil, con una realidad también que nos hace pensar que si no actúa la política pública de salud, la educación, la recreación, el deporte, o sea, si no se hace cargo integralmente el país de esto, es muy difícil sacarlo adelante. O sea, el sufrimiento que hay en cada hogar por las crisis de salud mental, ¿no es cierto?, muchas veces, no sé, intentos de suicidio, muchas veces la herida es tan grande de la niñita que llega. Imagínate lo que significa que te la saquen de la casa, que ha sido abusada por alguien de su familia, que llegue, como me tocó anoche en uno de los hogares, que llegue la niñita con carabineros a la casa y después de ver cómo la empezamos a recuperar también, a rearmar interiormente después de lo que ha sufrido. Nadie quiere vivir en un hogar, nadie. Pero es una realidad que existe hoy día en el mundo, en todos los países, pero tenemos que hacerlo lo más digno, lo más amable, lo más familiares posible para que esa vida se pueda recuperar. Y lo más lindo es que eso que fundó el padre Hernán chiquitito, ¿no es cierto?, con un hogar, hoy día es una respuesta para el país. Es una respuesta que queremos que sea un signo. El padre Hernán no quería solucionar el problema del país completo, digamos, quería ser un referente, un signo, un caso preclaro de cómo hay que trabajar hoy día con esos niños. Y eso es muy lindo porque hoy día tú puedes ir a ver un hogar y decir, mira cómo lo están haciendo, con todas las dificultades que tiene, pero yo creo que sí es un referente hoy día para la infancia en Chile. Hemos escuchado de su boca el 31 de mayo visto desde la óptica del padre Hernán Alessandri y desde la óptica de María Ayúa. Por último, para ir cerrando, padre Francisco Pereira, padre Pancho, cuéntenos usted cómo usted vive el 31 de mayo. Bueno, Dios me regaló primero una experiencia a mí personalmente de familia muy linda. Yo tengo 9 hermanos, tengo mi mamá de 94 años que está viva, pues tengo una realidad familiar muy, muy linda, muy sana también, que para mí es una fortaleza. Y me siento llamado también, igual que el padre Hernán, y lo hago desde el corazón, de ir al encuentro de una realidad muy difícil, muy dura, muy herida, que es la realidad de los vínculos que se han roto. Vínculos de familia, sobre todo, vínculos de niños que no pueden estar en su casa, y la vivo en esa misma dimensión. En el fondo, poder ser padre, poder ser papá muchas veces, entre comillas, de muchas niñas y niños que necesitan una imagen paterna y que quieren reconstruir su vida también con alguien que pueda guiarlo. Hoy día me llamaban de María Ayúa para decirme, padre, hay una niñita que llegó aquí, que se arrancó del colegio y que quiere hablar con usted porque quiere contarle. O sea, ellas buscan también esa imagen paterna, con quien confiar, en quien decirle el drama que están viviendo. Y lo más impresionante es cuando uno sabe la historia de esa niña, sabe por qué llora, por qué está triste, por qué está alegre, y sabe lo que necesita. Entonces, vivir aquí a la sombra del santuario también es prolongar esa misión del padre Hernán de rescatar la familia, ¿no es cierto?, rescatar esa imagen de padre que no han tenido, rescatar también
muchas veces esa imagen de madre a través de todas las personas que van trabajando. Son 400 y tantos trabajadores y personas que están al servicio de estos niños hoy día. Entonces, uno tiene que también ser para ellos alguien que conduce, que guía y que les va mostrando lo que el padre Hernán quiso. Yo encuentro que la misión que llama nuestro padre fundador, la misión de los vínculos, de ese organismo de vinculaciones con Dios, a través de la Mater, a través de los vínculos concretos de personas también, es maravilloso poder hacerlo vida en una obra como esta. Y me da mucho sentido y me da alegría y me va a dar pena cuando tenga que también dejarlo, porque algún día, ¿no es cierto?, tendrá que venir otro también a hacer esta tarea. Padre Francisco Pereira, director pastoral de María Ayuda, ha sido un agrado conversar con usted y justamente desde este lugar santo, a la sombra del santuario de Bellavista, donde el Padre Kentenich justamente nos habló ese 31 de mayo de manera tan actual el día de hoy y donde también reposan los restos del Padre Hernán Alessandri.